buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Katy Repollar Albiter, estudiante de la Facultad de Derecho, y este será un video hablando sobre las 7 leyes constitucionales. Espero les sirva de mucho. Con la caída del imperio en 1823 y el exilio de Agustín de Iturbide, se inaugura la Primera República Federal de México en manos de San Antonio López de Santana, el presidente más inestable en la historia de México, y Vicente Guerrero. En 1824, el Congreso convocó a elecciones en las que salió electo Guadalupe Victoria para el periodo de 1824 a 1828, siendo el único presidente de este periodo que logró mantenerse en el puesto durante los 4 años, no existiendo presidentes que solo duraron 7 días en su cargo, como José María Bocanegra, de esto debido a las interminables luchas internas de conservadores y liberales. El personaje central a lo largo de la primera mitad del siglo XIX fue Antonio López de Santana, que repelió el intento español por reconquistar México y ascendió al poder 11 veces, 5 de ellas como abanderado de los liberales y las otras 6 como conservador. En 1833, tras un intento de reforma, el liberal se promulga a través de Santana, ahora centralista, promulga las 7 leyes, siendo esta una constitución de corte centralista. Estas medidas centralistas provocaron la independencia de Texas, Tamaulipas y Yucatán. En base en las 7 leyes, se estableció un cuarto poder que tenía la facultad de regular las acciones de los otros poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, el supremo poder conservador, el cual fue integrado por 5 ciudadanos que tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación. La función principal del supremo poder conservador sería disuadir cualquier idea reformista, es decir, cualquier posibilidad de cambio hacia la Constitución, bajo el argumento que ésta había alcanzado la máxima perfección política y jurídica, pues 5 integrantes eran impecables y desapasionados y contaban con sabiduría absoluta, basada en la ideología del pensador francés Emmanuel Joseph. Las facultades del supremo poder conservador fueron guardar y la Constitución, sostener el equilibrio constitucional entre los poderes públicos y mantener o restablecer el orden constitucional cuando fuera turbado, para lo cual contaría con la fuerza y los medios que la Constitución pondría en sus manos. La primera ley constitucional está conformada por 15 artículos para establecer los derechos de los ciudadanos. Definen los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, estableciendo la obligación de profesar la religión de su patria, la libertad de tránsito, la libertad de imprenta, la inviolabilidad de la propiedad privada. La segunda ley permite al presidente el cierre del Congreso y la supresión de la Suprema Corte, prohibiendo a los militares tomar este último cargo. Consta de 23 artículos, establece el supremo poder conservador, depositando en 5 individuos que se elegirán cada 2 años. El supremo poder conservador no es más responsable de sus actos u operaciones que ante Dios y ante la opinión pública. Y la tercera ley consta de 58 artículos. Establecía el poder legislativo en un Congreso compuesto por 2 cámaras de diputados y senadores. Los diputados se elegirían cada 2 años, uno por cada 150,000 habitantes. De los senadores serían electos por juntas departamentales. Establecía la formación de leyes. Los 34 artículos de la cuarta ley específica va en el mecanismo de elección presidencial, donde la Suprema Corte del Senado y la Junta de Ministros nominarán a 3 candidatos cada uno, y la Cámara de Diputados elegirá entre los 9 candidatos al presidente y el vicepresidente. El poder ejecutivo se depositará en un presidente que durará en el cargo 8 años con opción de reelegirse y con el cargo irrenunciable. La quinta ley especifica el mecanismo de elección de los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la misma forma que el mecanismo de elección presidencial. Consta de 51 artículos y se refiere a la organización del Poder Judicial, que está integrado por la Suprema Corte de Justicia, por tribunales superiores, por un tribunal de Hacienda,
Hacienda y por juzgados de primera instancia. Está integrado por 11 ministros y un fiscal. Los 31 artículos de la sexta ley constituían a los estados federativos por departamentos cuyos gobernadores y legisladores eran seleccionados por el presidente. Establece la división territorial de la República para crear los departamentos, que se dividen en distritos y estos a su vez en partidos judiciales, para los que el departamento había un gobernador que duraba en su cargo 8 años y para los distritos un prefecto que duraba 4 años. La séptima ley prohibía volver al sistema legal anterior por 6 años. Otorga al Congreso la facultad de resolver todas las controversias constitucionales, así como sus reformas, pero estas no podrán llevarse a cabo en el término de 6 años, contando a partir de la promulgación de la Constitución en 1848. Los diputados de la ideología federalista se disuelven el Congreso y crean una junta legislativa de 68 miembros, suprimiendo el Supremo con su poder conservador y las juntas departamentales. Imperando aún con estas reformas el centralismo. En septiembre de 1847, cuando la Ciudad de México cayó en manos del ejército de Estados Unidos durante la intervención estadounidense en México, una nueva generación política surgió con ideas liberales y federalistas. La Constitución fue modificada y jurada por Santa Anna el 21 de mayo de 1847. Bajo el principio de la Unión Federal, se restaura la Constitución de 1824, se desconoce el régimen centralista y se propone la restauración del régimen federal. En la guerra contra Estados Unidos, Santa Anna pierde en Veracruz y con esta derrota México pierde el territorio de Alta California y Nuevo México. En 1853, a condición de que defendiera la religión católica y suprimiera el federalismo, vuelve a ser presidente, siendo este uno de sus gobiernos más sólidos, pero esto no duró mucho, ya que la situación financiera y sus decisiones poco ortodoxas lo consolidaron con el nombre de Su Alteza Serenísima, convirtiendo a su gobierno en una dictadura. El anterior llamado defensor de la patria ya estaba por los suelos y fue destituido en 1855 por Juan Álvarez a través del Plan de Ayutla. Su exilio definitivo fue en 1855 gracias al Plan de Ayutla, expulsándolo a Cuba, a Estados Unidos, a Colombia, a las islas del Santo Tomás, en las Islas Vírgenes, y finalmente regresa a México aprovechando la amnistía durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y finalmente el conocido como el Bolívar mexicano muere en la Ciudad de México el 21 de junio de 1877. Muchas gracias por su atención, espero que esta información les haya servido de mucho y recuerda la importancia de conocer la historia de México.